Samuel 22. Un pasaje que puede ser bastante conocido para nuestra iglesia. Quiero hablar un momento sobre la capacidad, seguir abundando la capacidad que tenemos para en otras personas influir sobre ellos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia del valor de un alma y por qué nosotros debemos hacer nuestra misión personal que otras personas se salven. ¿Cuántos entendieron eso la semana pasada? Cómo Dios nos busca y cómo Dios nos ama porque quiere que pasemos una eternidad con Él. Y hoy vamos a seguir hablando cómo podemos ver que siempre, diga conmigo, siempre es un buen momento para influir en otros. Siempre es un buen momento para influir en otros. Vamos a 1 Samuel 22, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adullam. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas, opresas de gran amargura. Y se les unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Entonces David salió de allí y se fue a Mizpa de Moab y le dijo al rey de ese lugar: Te ruego que recibas a mi padre y a mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab y ellos vivieron allí mientras David estaba en la fortaleza. La fortaleza era la cueva. Pero el profeta Gad le dijo a David: Ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jaret. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por lo que tú quieres hacer en esta mañana. Gracias por el tiempo de adoración, gracias por tus músicos, por los cantores, todos los servidores que están. Inclusive, Señor, gracias por los niños que están recibiendo clases. Ministrales, Señor, que tengan encuentros con tu palabra, que tengan revelación de la necesidad de salvación que tenemos cada uno. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial y que obres en nosotros, Señor, obras en nosotros como iglesia, que podamos entender, Dios mío, la capacidad que tenemos de ser instruidos y bendecidos, Señor, y de hacerlo también con otras personas. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre, toque, levante, restaure, anime, fortalezca, Dios mío, y multiplique la obra que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Hay gente que piensa y habla mucho acerca del liderazgo. Cuando usted ve muchas de las charlas y muchos de los libros que se publican hoy día, son libros motivacionales, son libros que hablan mucho acerca del liderazgo. Y todos nosotros tenemos la capacidad de liderar. Una de las grandes problemáticas que tenemos en este tiempo es que tenemos mucha gente que consume, mucha gente que les gusta consumir productos, pero pocos que quieren hacer que las cosas sucedan. Y esa mentalidad de consumo se ha metido también en las iglesias. Usted va a ver que la gran mayoría de las personas en las iglesias vienen y se sientan, y estoy hablando colectivamente, se sientan y hablan y piensan qué Dios me puede dar, pero pocas piensan qué yo puedo hacer para el Señor. Gracias por amén o por un ay. Y la realidad es que
estamos viviendo en una sociedad cada vez más egoísta, más aislada, más en una sociedad donde más lo que yo debo procurar primero es lo mío. Y cuando venimos al Señor, el Señor confronta esa actitud de nuestra vida. Hay uno de los mejores gurús, si podemos decirlo así, expertos en liderazgo, que se llama John Maxwell, ha escrito cientos y cientos de libros de liderazgo. Él fue pastor en un momento dado y él define el liderazgo como de la siguiente manera: liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. Liderazgo es tu capacidad de influir en otras personas. La realidad es que todos tenemos la capacidad de influir en otras personas. Y yo quiero exponerte en esta mañana que no simplemente tenemos la capacidad de influir en otras personas, de causar cambios en ellos y de bendecir sus vidas, sobre todo de llevarlos a los pies de Cristo, que es lo más importante y el propósito primordial por el cual yo debo usar mi influencia. Yo no simplemente quiero hablarte de eso, también quiero decirte que siempre es un buen momento para ejercer tu influencia sobre otras personas. Y tenemos esta historia tremenda en la Biblia, una historia fascinante, la historia de la cueva de Adulam. Nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que hace un tiempo pastor estuvo en Guaynabo, pastor fundador, allá en un ministerio que tenía por nombre el Ministerio de la Cueva de Adulam. No sé cuántos de ustedes conocen esta historia. Y esta historia es una historia fascinante, maravillosa. Es una historia de cómo aquellas personas que no tenían ningún tipo de probabilidad de tener éxito y de volver a tener una nueva oportunidad en la vida, se unieron y por una persona que ejerció su influencia sobre ellos, pudieron salir adelante y cumplir con el propósito de Dios. La cueva de Adulam se da esta historia en el momento en que David todavía no había sido coronado como rey, pero David ya había vencido a Goliat. David, ustedes conocen mucho la historia de David y Goliat, se usa mucho en los deportes, se usa mucho en distintos escenarios donde las probabilidades de vencer son minúsculas, donde nos enfrentamos a grandes retos, a grandes situaciones en la vida. Y David venció a Goliat, y no es la historia, ¿verdad?, de este mensaje, ese evento, pero tenemos que entender que tan pronto David venció a Goliat de la manera en que lo hizo, dirigido por el Señor, porque la gente habla mucho de David que venció a Goliat, pero en realidad tenemos que recordar que fue el poder de Dios a través de David. Y la confianza sobrenatural que tenía David del respaldo que Dios le iba a dar. Porque conocía el carácter de Dios, conocía el poder de Dios y conocía el pacto que Dios tenía con su pueblo. David enfrentó a Goliat cuando nadie lo quería hacer, cuando todo el mundo estaba lleno de miedo. David enfrentó a Goliat y David venció a Goliat dirigido por el Espíritu de Dios. Le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Le dijo incircunciso, básicamente le dijo: tú no tienes un pacto con Dios, nosotros sí. Eso es lo que significa circunciso. Para Israel era diferente en ese aspecto. La circuncisión era una señal de que el pueblo de Israel, una señal externa de que el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios. O sea que David sabía quién era Dios y David sabía que Dios le iba a respaldar. Y en ese contexto, David vence a Goliat, y el rey Saúl, que no quiso enfrentar a Goliat, ni nadie de su ejército quiso enfrentar a Goliat, comenzó a escuchar que la gente empezó a decir: Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Y empezaron a hacer cánticos y a reconocer la labor de David y la figura de David, que ya había sido ungido como rey y se le había prometido un reino y que iba a ser rey de Israel. Y comenzó a sobresalir, y a Saúl le dio celos. El rey Saúl le dio celos. Y el rey Saúl comienza a tener una vendetta contra David y a perseguir a David por distintas ciudades. Donde quiera que Saúl se enteraba que David estaba, allá iba el rey Saúl con su ejército para buscar a David.
para matarlo. David estaba huyendo. David estaba en necesidad de protección, porque la persona más poderosa sobre el reino de Israel, que era el rey, lo estaba buscando para hacerle daño. En ese contexto, David yendo de ciudad en ciudad, huyendo de Saúl, se encuentra David en esta cueva, la cueva de Adulam, huyendo de Saúl. Y vemos algunos detalles que son bien importantes de cómo nosotros podemos siempre influir en las demás personas. Por este contexto es bien importante. La Biblia dice que en esta ciudad, en esta cueva, se acercaron personas donde David, que lo conocían, que conocían de su hazaña. Y este tipo de personas, ¿quiénes eran? Eran personas afligidas, otros con muchas deudas, otros presos de gran amargura. Y se les unieron unos 400 hombres. De momento de David ser alguien importante, porque todo el mundo conocía a David, pero nadie tenía la capacidad de enfrentarse a Saúl. De momento David comienza a recibir personas a su alrededor listas para la batalla, guerreros, valientes, tremendos, que le dijeron: David, no te preocupes, nosotros vamos a pelear por ti. ¿Eso fue lo que recibió David? No, David no recibió gente lista, no recibió gente preparada, no recibió gente tremenda, ahí emocionalmente estable, gente feliz. No, David le dice que David recibió gente afligida, amargada y endeudada. Triple A. Imagínense que usted esté en una prueba tan difícil en su vida y usted esté orando: Señor, líbrame, Señor, te pido ayuda, Señor, me voy a esconder hasta que tú me des las fuerzas que yo necesito. Y de momento Dios escucha tu oración y te envía gente afligida, amargada y endeudada. Como si David ya no tuviese problema. Como si David ya no tuviese ya suficientes razones para decir: Señor, dale reinado a otra persona, yo no lo quiero. Pero ya tenía el sello puesto por Dios. Y dentro del plan de Dios, Dios usó una circunstancia adversa, un escenario adverso, un futuro incierto, para recordarle a David que cuando uno tiene la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios está sobre uno, la capacidad de influenciar sobre otra persona siempre está presente. Siempre es un buen momento para influir en otras personas. ¿Alguien dice amén? Amén. Siempre es un buen momento para influir a otras personas. Déjame darle un poquito más de contexto. Cuando la Biblia dice en esa primera frase del capítulo 22 de 1 de Samuel que David se fue de allí, se refiere a que David estaba huyendo de Saúl y había salido de una ciudad que se llamaba Gat. Y esa ciudad que se llamaba Gat, si usted lee el capítulo 21, era gobernada por un rey que se llamaba Aquías. Y ahí la Biblia dice que cuando David llegó huyendo a esa ciudad, lo reconocieron y comenzaron a decir: mira, ese es el que cantaban, que hirió a sus 10,000. Y David dijo: espérate, aquí me conocen, no puedo. Y salió huyendo de ahí. Pero antes de salir huyendo de ahí, como ya estaba en esa ciudad, a la merced de todas las personas y los principales y el ejército de esa ciudad, David se hizo el loco. Se hizo loco porque como lo reconocieron, la Biblia dice que David ya tenía, la gente ve las fotos de David en internet y siempre están viendo una persona bien bonita, bien fuerte. Leas esa parte del capítulo 21 de Samuel después. La Biblia dice que tenía barba, estaba pelú, como la gente en depresión. ¿Has visto a la gente en depresión? Que no se cuida, porque no tienen ganas de cuidarse, porque no es la prioridad, porque hay otros asuntos que hay que resolver primero. No estoy criticando el aspecto de nadie. Si acaso, porque hay gente que no está en depresión, que se deja la barba y le queda bien.
A uno no le queda bien y como que se la dejan, pero esos son otros asuntos. Cuando usted lee ese capítulo 21 se da cuenta que David se hizo el loco intencionalmente y que andaba por las calles con la barba, y la Biblia dice que él dejaba salirse las babas para que la gente pensaba y pasaba de su incoherencia que él estaba loco. A ese nivel. ¿Usted está entendiendo? A ese nivel él temía por su vida. Porque lo estaban buscando para matarse. ¿Qué cosas uno haría si uno supiera que nuestra vida está en riesgo? Que nuestra vida está en peligro. Uno haría un montón de cosas. Y cuando lo vieron así, el rey aquí ya dijo, pero este loco, pues yo no necesito otro loco más. Sáquenlo de la ciudad. Y ahí él aprovechó y se fue. Y dijo, y llegó a una cueva. Cuando dice que se fue de allí, antes de ir a esa ciudad donde se hizo el loco, primero había ido a otra ciudad que se llama Nob. Y en esa ciudad había un sacerdote. Y en ese sacerdote reconoció a David, le diciendo que te están buscando para matarle. Y David le dijo, no, yo estoy aquí en una misión. Una misión secreta del rey. Que embustero este David. Está huyendo, estaba mintiendo porque estaba huyendo. Y allá, en cosas que no voy a entrar ahora, le ofrece el pan de la mesa de los panes. Y David comió y no le pasó nada, se supone que no comiera. Y allá, David le pregunta, ¿no tienes una lanza, una espada o algo que me puedas dar? Y le dijo, bueno, yo lo que tengo aquí es la espada con la que tú mataste a Goliat. Es interesante ese detalle. David está huyendo y parece que esa espada la habían guardado en ese lugar. Aparentemente, entonces la cueva de Adulán, algunas personas dicen que estaba cerca del lugar donde David enfrentó a Goliat, enfrentó a los filisteos. Y en ese contexto, David recibe, en ese lugar, huyendo, recibe el premio de la espada del gigante que él mató. Así que él andaba huyendo, pero por lo menos ahora tenía una espada con la cual defenderse. En ese contexto, David llega a la cueva de Adulán con cientos de personas buscando donde él estaba, escondiéndose de aquel que podía hacerle daño. Y para colmo, llega a este lugar y en este lugar empieza a unirse a personas endeudadas, afligidas y amargadas. ¿Usted está entendiendo? Que Dios le va a poner personas alrededor suyo, cerca de ti, que no van a estar bien. Porque siempre oramos por personas, Señor, envíame a alguien que esté bien. Envíame a alguien que no me dé problemas. Envíame a alguien que tenga, tú sabes, que me haga feliz, que me haga sentir bien. Envíame a alguien que no sea problemático, porque estoy cansado de la gente problemática. Usted no se ha puesto a pensar que una de las razones por las cuales hay gente problemática cerca de usted es para que usted sea bendición para ella. Ah, no, pastor, eso no es lo que dice la Biblia. Hay un proverbio que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, Dios hace estar en paz con ellos. No debemos de temer a las circunstancias y no debemos de temer a las personas. Lo que debemos ver son oportunidades para que Dios se manifieste y Dios se glorifique. Siempre es un buen momento para influir en otras personas. Déjame seguir porque si no... ¿Me sigue, hermano? Entonces David huyó a la cueva de Adulam. No tenía dónde ir. No podía ir a su casa porque sabían dónde vivía. No podía ir al palacio. Ya no podía estar en el palacio. Inclusive Saúl le quitó su hija, que era su esposa, y se la dio a otra persona. Cuando lee la Biblia. Estaba tan molesto con él, le dijo, la hija que era, él se la había ganado cuando venció a Goliat. Parte del premio para el que venciera a Goliat era
que iba a casarse con la hija del rey. Y después se molestó tanto, estaba tan celoso que se la quitó. No puedes verlo ahora en la democracia, tienes que verlo en el tiempo de una monarquía, ¿verdad? Para poder entender que un rey literalmente la vida tuya estaba a la merced del rey. No podía ir con Samuel, no podía ir con Jonatán, su amigo, no podía ir a la casa de Jehová tan siquiera, no podía ir ni siquiera con los impíos porque lo iban a delatar. Simplemente llegó ahí a una cueva, simplemente podía ir a un humilde lugar y rogar para que se convirtiera en refugio, y de hecho Adulán significa refugio. Fortaleza, refugio. Y quizás la cueva no iba a ser el refugio de David en términos literales, sino que Dios se iba a volver el refugio de David en esos tiempos de desánimo. Y eso es lo que vemos en los salmos. Usted sabe que cuatro de los salmos más maravillosos de David los escribió en la cueva de Adulán. Vamos a ir a 2 de ellos por lo menos. Vamos a ir al Salmo 57. Salmo 57. Y vamos a ir luego al Salmo 142. Mira lo que dice el Salmo 57. Al músico principal, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Está dando el contexto de cuando el rey David escribió este salmo. Ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza, y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Así que físicamente la cueva de Adulán era un lugar de refugio, pero donde vemos ahí que David realmente se está refugiando es en la presencia de Dios. ¿Usted está entendiendo? Si usted quiere ser una persona que influye en otros en cualquier tipo de circunstancia, tu refugio no debe ser las personas, no debe ser la gente, no debe ser la circunstancia. Tu refugio debe ser la presencia de Dios. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo a ti, Dios Altísimo, pues tú me favoreces. Desde los cielos vendrás en mi ayuda y enviarás misericordia y verdad, y me librarás de mis infames opresores. Me encuentro en medio de gente agresiva. Eso es lo que aparece cuando uno está en el tapón. Me encuentro en medio de gente agresiva. ¿Qué pasa, Juan, todos los días? Hay mucha gente agresiva. Entre gente semejante a leones feroces. ¿Conoce a alguien así? No mira a su esposo ni a su esposa, por favor. Y mira a sus hijos. Sus colmillos parecen lanzas y saetas, y su lengua es una espada aguda. Hay gente que cuando habla, mira, hiere. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos. Tu gloria domina toda la tierra. Ante mí han tendido una trampa y me siento totalmente abatido. Han cavado una fosa delante de mí, pero serán ellos los que en ella caigan. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierten los músicos, los salterios y el arpa, que voy a despertar al nuevo día. Yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos, tu gloria domina toda la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Como alguien que está siendo perseguido, como alguien que está rodeado de gente endeudada, afligida y amargada, puede escribir un salmo como este. Voy a repetir eso. Como alguien que está rodeado de gente endeudado, afligido y amargado, puede escribir un salmo como este. El
El Salmo 57 muestra a David con un corazón que ora. Clamaré, oraré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, dice. El Salmo 57 muestra a David con un corazón realista. Mi vida está entre los leones. Me han tendido una trampa. Él no está negando la realidad, él no está negando el problema, él no está negando que hay gente que lo quiere ver mal. Y hay gente que te quiere ver mal desde que, especialmente el reino de las tinieblas. Desde el momento que tú te propusiste servir al Señor, se levantó un ejército maligno con planes y maquinaciones para destruir tu fe. Hay una batalla espiritual por tu mente, por tu corazón, por tu espíritu. Hay una batalla espiritual en cada circunstancia que tú enfrentas y tú tienes que entender eso. Pero nosotros nos refugiamos en la presencia del Señor. Nosotros nos refugiamos en la presencia de Dios. Somos realistas, pero entendemos con quién vamos caminando. El Salmo 57 muestra un corazón confiado para alabar al Señor en medio de las circunstancias. Mira lo que dice el Salmo 142, búsquelo conmigo. Yo quiero leer estos salmos porque nos da un contexto de lo que estaba sucediendo allí en la cueva de Adulán. La cueva tenía que ser bastante grande para que toda esa gente cupiera allí, ¿verdad? No sé si esa es la palabra correcta, pero... Primero llegaron unos hombres, después se añadieron otros 400 más. Mira, dice oración, cuando lee el titulillo arriba del Salmo 142, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido su misericordia. En su presencia pongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerza me superan. Líbrame de la angustia que me oprime y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. No sé si estaba hablando ahí proféticamente, porque los que estaban al lado de él eran endeudados, afligidos y amargados. Un momento de dolor, un momento de quebranto, un momento de angustia, de incertidumbre. Saldré vivo de esta. ¿Podré otra vez huir? Vemos que entonces David tomaba pausas en medio de la angustia, en medio del dolor, para recalibrarnos y volver a buscar la presencia de Dios y mantenernos enfocados en que Dios es el centro de nuestras vidas. Entonces yo quiero darte varios consejos. ¿Qué harías como líder? ¿Qué harías como líder si, o servidor, si el enemigo se levanta contra ti? ¿Qué harías como padre de tu casa, como esposo? ¿Qué harías como un joven distinto, diferente, si otros se levantan contra ti? Como creyente, ¿qué harías si el reino de las tinieblas viene a atacar tu vida? Si viene un ataque contra la duda, contra tu certeza de fe, si viene un ataque contra tu familia, contra tu matrimonio, ¿qué harías si el enemigo se levanta contra ti? Y te voy a dar varios consejos basados en lo que acabamos de leer. Primero, centra tu vida en el Señor. No importa las circunstancias, vemos que cuando David estaba en la cueva, sacó tiempo para adorar al Señor. Sacó tiempo para escribir esos salmos hermosos. Que se le puede añadir el Salmo 34 que dice: en todo tiempo busqué a Jehová. Este pobre clamó y lo oyó Dios, lo libró de todos sus temores. Gustad y ve que es bueno Jehová, dice otro verso. En ese mismo Salmo 34
Dichoso el hombre que confía en Él. O sea, él sacaba tiempo para mantener su alma centrada en el Señor. Aunque él estaba angustiado, él sabía que el secreto de su victoria estaba no en sus fuerzas. Él sabía que los perseguían lo superaban en fuerza. El secreto de su victoria estaba en que la presencia de Dios lo respaldaba y en que en el corazón de David, en el cantor de Israel, como dice un salmo, el ungido de Dios, había suficiente espacio para darle el primado a Dios. Esto es un buen consejo para nosotros, porque muchas veces cuando viene la prueba y la adversidad y los retos de nuestra vida, pensamos que tenemos que abandonar las cosas que nos sostienen para poder atender la crisis. La realidad es, hermano, que lo que es prioritario, lo que es primero, es la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando venga la crisis y la circunstancia, recuérdate, va a ser un momento oportuno para influir, para poder hacerlo de la manera correcta, para poder bendecir a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos en medio de la crisis, para poder bendecir a la iglesia en medio de la crisis. Mi alma tiene que estar centrada en el Señor. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, si usted lo busca conmigo. Santiago capítulo 5. Muchos de ustedes han escuchado este salmo, esta carta anteriormente. (5:13) ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, aún en la iglesia del Nuevo Testamento vemos que en el medio de la adversidad y en medio de la crisis podemos centrar nuestra alma en la presencia del Señor, en lo que es verdaderamente importante: alabarle y glorificarle, darle nuestra vida, darle ofrenda de adoración, de agradecimiento, mantener nuestra alma enfocada en la presencia de Dios. Si tú quieres influir a otros en medio de tiempos de adversidad, centra tu vida en Dios. Número 2. Recuerda las batallas que Dios ha ganado. No fue casualidad que David andara con la espada de Goliat. Estaba en un momento de adversidad, pero David andaba con la espada de Goliat. Ese era un constante recordatorio que el mismo Dios que le había dado la victoria unos años atrás era el mismo Dios que iba a estar dando la victoria en estos momentos, en los momentos duros, en los momentos difíciles. No simplemente eso es un recordatorio de eso, sino que también el que David andara con la espada de Goliat es un recordatorio de que lo que el enemigo usó para destruir tu vida va a tornarse en bendición para tu vida y en tu favor. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces el enemigo no puede tirar con todo, pero todas esas cosas que el enemigo usa, Dios tiene una manera de transformarlas en bendición para el creyente, en escalones de crecimiento, en escalones de madurez, en crecimiento de fe. ¿Me sigue, hermano? Número 3. Ten cuidado de no tomar en tus manos lo que le toca a Dios hacer. Si quieres ser influyente en otras personas, ten cuidado de no tomar en tus manos lo que solamente Dios puede hacer. Él huyó. ¿Sabes por qué David huyó? Porque él no quería matar a Saúl. Él pudo haberlo hecho. En 3 ocasiones Dios se lo entregó ahí. En una ocasión fue tan seria la cosa que él estuvo mientras Saúl dormía cerca de él y dijo: espérate, que yo estoy haciendo, yo no puedo matar al ungido del Señor. Todavía sabía que puso a Saúl sobre el pueblo de Israel. Era Dios quien tiene que sacar a Saúl como dueño de Israel, como rey de Israel. ¿Quién era? Es Dios.
Pero para recordarle que tuvo la oportunidad de hacerlo, le cortó un canto del manto con un cuchillo. Y después cuando Saúl salió, David salió gritando y desde lejos le dijo: mira lo que tengo aquí, para que tú veas que yo no quiero matarte, para que tú veas que yo no quiero hacer daño. Tengo un pedazo de tu manto, por la noche estuve al ladito tuyo. Y me dieron ganas de hacer algo, pero no lo hice. Como a veces nos dan ganas de nosotros, ¿verdad? Déjame aprovechar. Lo voy a coger en su momento más débil, más difícil, lo voy a destruir. Le voy a decir 2 o 3. Pero David no tomó en sus manos la venganza. Mira qué corazón tenía David. Cuando David le enseña que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios, yo creo que esta es una de las razones en esta área. Porque vemos que él primero buscaba la presencia de Dios y segundo, él adoraba a Dios y no tomaba la venganza en sus manos, pudiendo haberlo hecho. Tú sabes que en momentos de crisis es cuando más ganas te van a dar de insultar a las personas. ¿Cuántos se identifican? Es el momento de crisis cuando más irritable nos ponemos. Es el momento de crisis donde queremos nuestro espacio y que nadie nos hable y que nadie nos diga nada de lo que tenemos que hacer. Donde si mi esposa, mi esposo se viene con algo, rápido le salimos. Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, eso en otras iglesias que pasa. Es en el momento de crisis económica donde se alteran diferentes actitudes y emociones en nosotros. Y usted tiene que entender, y esto lo aprendemos de esta lección, que el momento de crisis nunca va a ser una excusa para abandonar y entregarle al enemigo la capacidad de influir en otras personas. Y eso se llama, en argot habichuela se llama madurez. Pastor, pero que tú no sabes lo que él me hizo. Pastor, pero es que llevo tanto tiempo que esto, pero tú no sabes lo que me dio ella. Pastor, es que no la soporto. Pastor, es que él hizo esto, es lo otro, es que mis hijos. Pastor, es que me dejó, me abandonó. Son momentos difíciles, son momentos duros. Nadie está negando eso. David no negó su situación. Lo que estamos diciendo es que tú eres un creyente, un hijo de Dios. Has sido señalado y apartado para un propósito. Llevas la gloria de Dios en tu vida y no vas a permitir, y vamos a aprender a no permitir a las circunstancias que nos cambien en personas que Dios no quiere que seamos. Porque no vamos a regalarle al enemigo la capacidad de influir para maldición, la capacidad de marcar nuestros hijos, y que en medio de la crisis digamos palabras que marcan y que llenen la iglesia, mis hermanos en Cristo, o mis hermanos en la fe, o mi familia. Sobre todo al que no cree, al que no sabe, al que no tiene ninguna pica idea de que Dios le ama. Nosotros podemos usar el momento de crisis como catapulta, se dice, como escalón para poder enseñarle a otros lo mucho que Dios tiene para ellos preparado. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está recibiendo en su espíritu que Dios te está dando el regalo de influenciar en tantas personas, aún en los momentos de adversidad? Aún en los momentos de crisis, aún en los momentos que se supone, ten cuidado de no tomar en tus manos lo que le dio a Dios hacer. Si usted está casado, gloria a Dios porque está casado. Pero usted no es Dios. Usted no puede cambiar a su cónyuge. Usted puede influenciar sobre él. Usted puede darle el ejemplo de cómo un cónyuge se somete a Dios. Dígame o diga ay. Usted puede dirigir a sus hijos. Puede inculcarles a sus hijos desde pequeños cómo se sirve al Señor. Porque no hay nadie quien tiene más influencia sobre la vida de sus hijos que sus padres.
Usted puede decirle a sus hijos, me gustaría que le sirvieras al Señor. Usted puede orar con ellos, pero usted no es Dios. Tu mamá no puede cambiarte. Dios lo puede hacer. No tenemos que tener cuidado de no tomar en nuestras manos lo que es de Dios, lo que le toca a Dios hacer. Quizás tengas personas en tu trabajo que quieren el puesto que tú tienes. Eso pasa también en los trabajos, ¿sabes? O quizás hay personas cerca de ti que no quieren verte sonriente, no quieren verte transformado, restaurado, restaurada, caminando en las cosas de Dios, no quieren verte felices. Usted no le va a pagar con la misma moneda. Usted va a dejar que Dios se encargue de ellos. Y si Dios los salva, mejor todavía. Es la certeza de que quien abre puertas delante de mí no es el hombre, es el Señor. Es la certeza que Dios me puso en un lugar, aunque sea adverso, aunque sea con un pronóstico incierto hacia el futuro, Dios me tiene en ese lugar. Y David sabía eso. David sabía que eran momentos difíciles. Lo cual me lleva al punto 4. David tuvo cuidado de su familia. Búsquese los versículos que leímos al principio del capítulo 22 de Samuel. La Biblia dice que tomó a sus padres, los mandó a buscar. Él pensó, si me están mandando a buscar, me quieren matar a mí, ¿saben cómo me pueden coger? Por mis padres. Así que él mandó a buscar a sus padres. Él los trajo donde él está y le dijo, papi, mami, yo necesito que ustedes se vayan a este otro lugar, fuera de Israel. Los llevó a Moab. Y allá los dejó con otro rey. Y allá la Biblia dice que le dijo a sus papás, quédense aquí hasta que yo sepa lo que va a pasar conmigo. Él cuidó a su familia en el momento de aflicción. Él cuidó. Entonces, para él era tan importante su familia que él entendió que una vez el enemigo pone la mirada en tu vida, también va a coger a tu familia y la va a convertir en blanco. Por eso él quiere ver matrimonios destruidos. Por eso él quiere que las relaciones de los hijos y los padres se destruyan. Por eso él quiere tantas personas mayores que se queden solas, porque él está buscando distracciones, él está buscando destruir, él está buscando que tú te desenfoques de tu capacidad de influir. David sabía, yo tengo una responsabilidad. Ya ahora mismo no soy responsable solamente de mi familia, soy responsable de todas estas personas afligidas, amargadas y endeudadas que están llegando aquí. ¿Qué voy a hacer con todos ellos? Yo no puedo cuidar de ellos bien si mi familia no está bien. Eso fue lo que dijo Samuel, lo que dijo David. Yo me lo sentó a pensar, ¿cómo yo puedo hacer mejor esta obra? ¿Cómo yo puedo darle gloria a Dios con todas estas personas que están llegando a la cueva? Están llegando con problemas, están llegando, y estoy hablando aquí ahora a líderes y a servidores. Usted lo necesitamos en la casa de Dios. Lo necesitamos que entienda que esta obra se va a seguir expandiendo en el nombre de Jesús. Necesitamos que entienda que el poder de Dios está sobre su vida. Necesitamos que entienda que de lunes a sábado usted tiene un ministerio tremendo cuando sale de la iglesia para bendecir a otras personas. Hay gente que necesita, gente amargada, gente endeudada, gente afligida, gente sin Dios que necesita, pero usted no va a poder ser eficiente si su familia no está bajo la protección y el cuidado de Dios. Si usted no cuida de su casa. Un consejo que Dios nos da. Siempre me acuerdo de unas palabras de mi papá, que yo sé que es una de las cosas que Dios me regaló, porque él tuvo muchos ministerios, ha plantado, el momento que fue la quinta o la sexta iglesia que pudo plantar. Y una de las cosas que él nos cuenta, que le dijo al Señor, Señor, yo quiero volver a pastorear, pero no a costa de mi familia.
Yo quiero hacer tu voluntad, pero no a costa de mi familia. Yo sé que al fin y al cabo Dios tiene un propósito. Y no necesariamente todo aquel que se portó mal, Dios también va a salvar gente que sus papás nunca dieron un buen ejemplo. Pero no es por eso que Dios los va a salvar. Pero qué bonito es que un padre entienda, padres, que un joven, que una esposa, que una mujer del hogar o de la casa, y cuando estoy hablando de eso, que estoy hablando en términos de responsabilidad, entienda que tu familia, para tú ser influyente en el reino de Dios, tienes que poner tu familia primero, tienes que cuidarla. ¿Cómo vas a bendecir personas con un matrimonio que se está pendiendo de un hilo? ¿Cómo podemos bendecir a otros si nuestros hijos no nos respetan? Te digo con amor, hermano, pero es la realidad. O queremos vivir como el mundo. Tú sabes ahora que los hijos hacen lo que da la gana con sus padres. Pero en nuestra casa tenemos que velar porque nuestros hijos, la gente que amamos, se convierte en blanco de ataque del enemigo, porque el enemigo sabe que sobre ti hay una capacidad de influencia del reino de Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Está ahí conmigo? Dice, yo vi eso, algo bien bonito, algo que debemos entender. El que David había tomado el tiempo de decir, voy a dejar a mis padres en un lugar seguro y voy entonces yo a enfocarme en lo que Dios tiene para mí hacer. Para mí eso me deja saber de que Dios no es loco, de que Dios es un Dios de orden, de que si yo quiero ser bendición para otras personas, que Dios me está llamando a influir en otras personas, yo tengo que también procurar que mi casa esté bien y que mi familia esté bien, que mis padres estén bien, que mis hijos estén bien y que estén cubiertos en sus necesidades. Es más, la Biblia dice que quien no provee para su casa, en Timoteo, es peor que un impío. Está fuerte, ¿verdad? En otras palabras es que aquel que no le gusta traer el pan, que no se esfuerza por su familia, por su casa, la Biblia dice que no dígame creyente, en otras palabras, tu testimonio importa en tu familia, en tu casa, que tú luches por tu familia, importa para Dios. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, algo que podemos ver de eso también es que David se anticipó. David se anticipó. A mi familia la pueden atacar. Entonces, él se anticipó. Usted tiene que anticiparse. Porque usted sabe que tarde o temprano el enemigo va a querer destruir su familia, destruir su casa, destruir la fe que usted ha inculcado. Usted tiene que anticiparse y poner vallado alrededor de ellos en el nombre de Jesús. Vallado en oración, vallado en conversaciones, vallado en advertir al peligro, vallado en guardar a nuestra familia de todo ataque del maligno hasta donde esté nuestra fuerza. No es que vamos a hacer la tarea de Dios. Dios es el que se va a encargar de proteger. Dios es el que se va a encargar de hacer que el enemigo huya. Dios es el que se va a encargar de darnos la victoria. Pero como David podemos tomar pequeños pasos anticipándonos a que el enemigo tarde o temprano va a querer venir a buscar el bienestar del matrimonio y destruirlo, el bienestar de nuestros hijos y destruirlo, la fe de aquellos que andan conmigo y destruirlo. ¿Usted está entendiendo, hermano? Usted se va a anticipar en el nombre de Jesús. Se va a anticipar en el nombre de Jesús. Número 5, deja un legado. Deja un legado de cómo responder correctamente en la adversidad. Y esto es bien importante. Siempre es un buen momento para influir en otras personas, aún en los momentos de adversidad. Esto es bien importante. Cuando usted está en una crisis, cuando viene el momento difícil, cuando viene el conflicto matrimonial, recuerda que las personas que están alrededor tuyo están viendo cómo tú reaccionas. Que estás dejando un legado en ellos de cómo se manejan los problemas.
que estás dejando un legado en ellos de cómo se ve un creyente, cómo se ve la vida de un creyente cuando tiene problemas económicos, cómo se ve la vida de un creyente cuando tiene problemas matrimoniales, cómo se ve la vida de un creyente cuando tiene problemas de crisis de fe, cómo se ve la vida de un creyente, ponle cualquier nombre, cuando estamos en enfermedad, cuando nos ataca la incredulidad, cuando tenemos diferentes situaciones en nuestras vidas. Y recuerda que todo el tiempo nuestras vidas está siendo observada, empezando por los que están en casa. Y qué bonito legado tú dejas, qué tremendo legado tú dejas cuando con tu ejemplo y con la manera de influir en otros tú le enseñas a otras personas, especialmente a los de tu casa, a creer en el Señor, no importa la circunstancia, y a permanecer firme en medio de toda adversidad. Siempre es un buen momento para influir en otras personas. No simplemente en un buen momento, estás dejando un legado de cómo, estás dejando un camino de cómo tus hijos van a reaccionar en el momento de la crisis. ¿Usted está entendiendo? Qué bonita influencia. Qué bonito sería. Una de las primeras cosas que me impactó, uno de los primeros trabajos que yo tuve cuando salí de la maestría fue que yo estaba en salud y seguridad, y una de las personas que trabajaba en la compañía, que yo no la conocía ni nada, era propagandista médico, luego de salir la persona, luego de salir de una reunión tarde en la noche con doctores y con esas cenas que a veces se daban que tenían que ir, ella murió en un accidente. Estaba así petrificado, era nuevo, no me atrevía a hacer nada porque no era mi rol tampoco, pero me enteré de todo porque mi jefa era la que tenía que investigar el incidente y qué era lo que había pasado y cómo fue. Pero me acuerdo, siempre me voy a acordar de una señora que yo no conocía porque yo era nuevo en el lugar, y llegó, se enteró de la noticia y fue y reunió a las personas que estaban allí en la oficina y comenzó a orar. Simplemente orar. Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos. Y en una simple oficina de trabajo, en un momento de crisis, Dios fue glorificado. Porque el que es creyente no puede reaccionar como reacciona el mundo. En el momento de la adversidad nosotros tenemos alguien a quien acudir. En el momento de la crisis tenemos alguien en quien podemos confiar. ¿Usted está entendiendo, hermano? Que usted está dejando un legado, usted está dejando una herencia en sus hijos. Esta herencia no es económica, pero es la herencia más valiosa que usted puede dejarle a sus hijos. Es la herencia de la presencia de Dios prometida y segura, y la confianza que debemos de tener en el Señor, en Cristo Jesús, en medio de cada circunstancia. Y por último, escucha este sexto consejo. Siempre recuerda que a tu lado vendrán personas que te recordarán que siempre es un buen momento para influir. Vendrán los endeudados, los que deben. Hay gente que por ahí al lado tuyo que le deben tanto a Dios. Pasa que tú no los ves, pero le deben tanto a Dios. Pero hay gente que literal está endeudada. Vivimos en una ciudad bien endeudada. Los gobiernos están endeudados, todo el mundo está endeudado. Es una crisis que abarca casi toda la esfera. Pero esa gente va a llegar a tu alrededor, cerca de ti. Y dice el texto, y lo supo también mucha gente afligida. Supieron, mira, allá está David, pues vamos para allá. Y gente presa, dice el texto, presa de gran amargura. ¿Sabes qué está el preso de gran amargura? Gente herida,
Amargura quizás por el remordimiento de las oportunidades que dejaron pasar. Amargado quizás por las crisis que no pudieron enfrentar. Por el recuerdo, por las malas decisiones, por las heridas que otros le causaron. Amarguras. Pero llegaron allí a la cueva y ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ay, pastor, pero es que yo estoy en crisis, yo no puedo ayudar a nadie porque yo tengo un problema, porque mira lo que está pasando. La mentalidad de víctima te impide bendecir a otras personas. La mentalidad de que el enemigo siempre tiene algo contra ti, ay, que el enemigo no me deja quieto, te impide ver las oportunidades que Dios te está poniendo de gente a tu alrededor para bendecirlo. Pero como estás pensando en el enemigo y como estás pensando en la prueba, no lo vas a poder bendecir. Pero como creyentes tenemos que entender que Dios no se equivoca. Dios nos pone en tiempos y en lugares donde Dios nos ha llamado a bendecir. Y qué bueno que si nos está persiguiendo el enemigo, que si el enemigo nos ha dado duro, que si el enemigo viene con todo y lo sabemos, qué bueno que es así, porque entonces vamos a depender del Dios que todo lo puede, de aquel que nos va a dar la fuerza, de aquel que nos va a dar la victoria, y la gloria será para Él. Y no será por nuestra fuerza, será por la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Usted está entendiendo, hermano? Así que es que yo me imagino a David sentado, ¿por qué ahora? ¿Por qué vienen estos dos? Yo quería estar en esta cueva solo, Señor. Que Saúl no me viniera, que aquí no me va a encontrar. Ahora con todo este corillo de gente me van a encontrar. Es que la gracia de Dios, hermano, te va a poner en lugares y en tiempos y en espacios que no vas a tener otro remedio que darle gracias a lo que de gracias has recibido. Aunque sea el momento adverso o el momento menos idóneo para bendecir a otras personas. Y ahí Dios comenzó a trabajar con todos ellos. Con todos ellos. Cuando usted lee el texto, el versículo 4 de 1 Samuel 22, dice la palabra de Dios que un profeta que se llamaba Gad le dijo a David: ya es tiempo, diga conmigo, ya es tiempo de que salgas de la cueva y vayas a la tierra de Jerusalén, de Judá. Ya es tiempo. De ahí en adelante la Biblia dice que David salió de la cueva, comenzó a pelear con ejércitos filisteos que venían. Y si Dios permite, quizás en el próximo domingo hablemos de los valientes de David. Que fueron, ¿sabes quiénes fueron los valientes de David? La Biblia dice que era un grupo como de 3, que hicieron una hazaña, después hubieron 30 más, y después hubieron todo este ejército que comenzó a reunirse con David, que servían a David de una manera extraordinaria, pero sobre todo servían al Señor. ¿Sabes quién eran los que componían ese ejército? Los amargados, los afligidos y los endeudados. Que ya no eran amargados, ya no eran afligidos y ya no eran endeudados. Dios les había dado una nueva oportunidad. ¿Usted está entendiendo? Después lo vamos a estudiar, pero póngase de pie y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor porque usted antes era endeudado, amargado o afligido. Y ahora Dios le ha dado una nueva oportunidad para hacer lo correcto, para influir en otras personas. ¿Usted está entendiendo lo que Dios quiere hacer con usted esta mañana? Saque sus ojos de la crisis, saque sus ojos del problema, saque sus ojos del enemigo, ponga sus ojos en el Señor. Ponga sus ojos en el Señor. Él le va a dar la victoria. Él le va a dar la victoria.